Estamos en 1994, el mundo esperaba la adaptación épica de Street Fighter, pero en el set de grabación todo era un infierno. Jean-Claude Van Damme no solamente era la estrella principal, era el problema central. Llegaba tarde o directamente no llegaba, y cuando aparecía lo hacía pasadísimo, con la nariz llena de la caspa del diablo, ustedes me entienden. La situación se volvió tan insostenible que la producción tomó una decisión extremadamente rara. Contrataron a un tipo exclusivamente para vigilarlo. No era un asistente, no era un médico, no era un amigo, era un niñero para una estrella de acción que se estaba cayendo a pedazos. Van Damme estaba perdiendo el control y bastante rápido. En esa época se patinaba cifras obscenas en sustancias. Hablamos de $10.000 por semana tras semana, sin freno. Y aún así, Hollywood seguía llamándolo, porque su nombre vendía entradas. Nadie quería ver el problema, solamente el negocio. Y mientras nadie decía basta, el monstruo seguía creciendo. Hoy nos vamos a meter de lleno en la caída del héroe. Esta es la historia de Jean-Claude Van Damme y de cómo una industria entera alimentó a un hombre enfermo hasta que ya no pudo controlarlo. El ascenso de este actor fue rápido, demasiado rápido. Bloodsport o Contacto Sangriento lo convirtió en estrella de la noche a la mañana. De golpe, Hollywood tenía el producto perfecto: músculos, patadas voladoras y una carita linda para las revistas. Pero el éxito no solamente le llenó los bolsillos, le infló el ego. Desde el minuto 1, Van Damme se convenció de que no era un actor con suerte, no era un actor más, sino un elegido. No quería formar parte de una película, él quería hacer la película. La primera alarma se encendió en el set de Predator. Él iba a ser el alienígena original. Era su gran oportunidad, pero apenas se puso el traje, todo se fue al carajo. Se quejaba del calor, del diseño, pero sobre todo repetía una cosa: no se me ve la cara. En un ataque de furia, cuentan que se sacó la máscara, una pieza de efectos especiales que costaba $20.000, y la reventó contra la pared. El mensaje fue clarísimo: él no quería ser el bicho, quería ser el héroe. Después de esto lo echaron, obviamente, pero ese narcisismo, lejos de frenarlo, lo impulsó. Durante los 90, con éxitos como Time Cop o Soldado Universal, nadie le puso límites. El personaje se terminó comiendo a la persona. En Soldado Universal, a Van Damme no le importaba la trama ni el conflicto. Le interesaba verse indestructible. Si había que regrabar algo, él decía cómo se hacía. No trabajaba para la película trabajaba para él. También se metía en todo, en los ángulos de cámara, la edición, hasta en los diálogos de los demás. Van Damme empezó a venderse como un guerrero místico, un tipo invencible. Cuanto más frágil y adicto estaba por dentro, más grande era la mentira que proyectaba hacia afuera. Todo esto hasta que en 1997, durante una fiesta en la casa de Sylvester Stallone, la olla a presión explotó. Van Damme estaba sacadísimo. Según los testigos, incluido el propio Stallone, se le plantó a Steven Seagal. Lo insultó, lo desafió y lo terminó persiguiendo por el jardín a los gritos, exigiéndole que saliera a pelear afuera. Y ahora viene lo importante. ¿Qué hizo el gran Steven Seagal? ¿Qué hizo el maestro del aikido rompehuesos? Arrugó. No respondió, se fue, se escondió, desapareció de la fiesta. Durante años nos reímos de esto como una pelea de egos, pero visto hoy en día tal vez no te dé risa, sino que era testosterona, era un estado maníaco, un hombre acelerado a 1000 por hora convencido de que era intocable. Van Damme ya no actuaba en las películas de acción, estaba viviendo dentro de una, y el guión de su vida estaba a punto de volverse una tragedia. Resulta que Jean-Claude no solamente tenía un problema de ego, tenía un problema químico. Mucho después, él mismo lo confesó. Sufría de trastorno bipolar de ciclo rápido. ¿Qué significa esto en criollo? Que su cerebro era una montaña rusa sin ningún tipo de freno. Cuando estaba en la fase maníaca, el tipo era un motor V8. Entraba a las 3 de la mañana, no dormía, hablaba a 1000 por hora, tenía ideas mesiánicas. Para Hollywood, todo esto no era una señal de alarma, era una bendición. Veían a un tipo que no paraba nunca y decían: miren qué compromiso, qué ética de trabajo. Pero obviamente todo esto era mentira, era manía. Y cuando el péndulo oscilaba hacia el otro lado, llegaba el pozo, la depresión, el vacío, la parálisis. Y ahí entra la cocaína, no como una fiesta, sino como un combustible. Van Damme no se drogaba para divertirse, se drogaba para equilibrarse. Era un círculo vicioso perfecto. La industria lo exprimía y él usaba químicos para aguantar ese exprimidor. Pero vivir en ese estado te desconecta completamente de la realidad. Y acá es donde el sistema le soltó la mano. En pleno pico de locura, Van Damme cometió un error fatal: creerse más grande que el estudio.
Cuentan que le ofrecieron un contrato por $36 millones para hacer 3 películas. 36 millones en los 90. Era plata para arreglarte la vida a él, a sus hijos y a sus nietos. Pero ¿saben qué hizo Van Damme? Lo rechazó. Estaba tan volado, tan convencido de que era el rey del mundo, que exigió ganar lo mismo que Jim Carrey. Gritó, pataleó y terminó colgando el teléfono. Tristemente, no solamente se quedó sin los 36 millones, sino también sin su carrera. Pero ese no fue el único error millonario. A principios de los 90, una empresa de videojuegos llamada Midway lo buscó desesperadamente. Querían digitalizar sus movimientos para un juego de peleas revolucionario. Querían que Van Damme fuera la cara del juego. ¿Qué dijo el actor? No, estoy muy ocupado haciendo Street Fighter. La empresa no se rindió. Como no pudieron contratarlo, crearon un personaje que era una parodia de él. Una estrella de cine arrogante con anteojos de sol y un golpe a las partes bajas. Así nació Johnny Cage y el juego fue Mortal Kombat. Van Damme rechazó ser parte de una de las franquicias más millonarias de la historia. Y lo peor es que el personaje más icónico del juego es literalmente una burla hacia él. Cada vez que alguien juega con Johnny Cage se está riendo del ego de Van Damme. Pero la caída no solamente fue financiera, también fue espiritual. Van Damme tocó un fondo tan oscuro que confesó lo que muchos temían. Pensó en quitarse la vida. Estaba solo, paranoico, divorciado y con un cuerpo totalmente roto. Hollywood le cerró la reja en la cara. Lo desterraron al infierno del directo a video. Películas baratas, filmadas en Europa del Este. El castigo perfecto para un hombre que soñaba con ser una leyenda, la irrelevancia. El mundo se olvidó de él. Parecía que el chiste de los músculos de Bruselas había terminado. Pero dicen que a veces tenés que perderlo todo para encontrarte. Y eso le pasó a Van Damme. Cuando la cabeza falló, la vida personal se desmoronó en paralelo. No fue un derrumbe silencioso, fue un choque en cadena. 5 matrimonios, relaciones cruzadas, denuncias. Van Damme ya no podía sostener al personaje ni en su casa. Y acá entra uno de los capítulos más oscuros de su historia. ¿Se acuerdan del romance con Kylie Minogue en Street Fighter? Él lo contó años después con una sonrisa picarona, como una anécdota picante del set. Pero lo que Van Damme se olvidó de mencionar fue el contexto. El detalle medio escabroso es que mientras él vivía su fantasía en Asia, su esposa Darcy estaba en su casa embarazada. No fue simplemente una infidelidad casual, fue una desconexión total. Una señal de que el tipo que predicaba honor en las películas, en la vida real no tenía tantos códigos. Y mientras su vida privada ardía, en lo profesional se le apagaba la luz. Después de Time Cop, la magia se rompió. Hollywood, que tiene un olfato clínico para la debilidad, lo olió al instante. Pasó de ser una apuesta segura a un riesgo total. Dejó de estrenar en cines. Empezó a filmar en galpones fríos en algún lugar de Bulgaria o Rumania. Proyectos que antes hubiera tirado a la basura, ahora eran su única fuente de ingresos. Pero la traición más grande no fue la de la industria, fue la propia. El héroe que se había traicionado a sí mismo. Hollywood no necesitó echarlo a las patadas, hizo algo peor, dejar de atenderle el teléfono. Y si quieren ver la desesperación en una imagen, busquen la película Doble Equipo, o también conocida como La Colonia. El estudio, ya sin ideas, lo obligó a hacer una dupla con Dennis Rodman, sí, el basquetbolista. Una película tan caótica que dejó en claro que nadie estaba al volante. Y para colmo, la calle le empezó a cobrar facturas. En 1998, en un club nocturno de Nueva York, Van Damme se cruzó con Chuck Zito. Zito no era un actor, era ex guardaespaldas y un experto en artes marciales. Van Damme, borracho y arrogante, empezó a hablar mal de él. Se sacó el saco, hizo una pose de película y lo desafió. Obviamente todo esto fue un grave error. Zito le metió una combinación de 2 golpes, derecha e izquierda. Van Damme cayó redondo al piso, un nocaut técnico en medio de la pista de baile. Acá no teníamos a un director gritando corte, solamente una estrella de cine humillada en el suelo, dándose cuenta de que sus patadas giratorias no servían en una pelea de verdad. Y como si los golpes físicos no fueran suficientes, también llegaron los legales. Frank Dux, el hombre real en que se basó Contacto Sangriento, el tipo que supuestamente era su maestro y amigo, lo demandó. Le reclamaba millones de dólares por autoría y derechos. El juicio fue un circo mediático donde se expusieron todas las miserias. Dux dijo que Van Damme no sabía pelear de verdad. Van Damme dijo que Dux era un estafador. Y aunque Van Damme ganó el juicio técnicamente, su imagen pública quedó destrozada. Ya no era el honor marcial. Era un tipo que se peleaba por plata con sus viejos amigos en la corte. Pero todavía podemos explorar un poco más el fondo. En 1999, la policía de Beverly Hills lo detuvo. Manejaba errático, borracho, perdido. Ahí tuvieron la foto que nadie quería ver. El ídolo de los niños arrestado y fichado. Ese percance con la policía fue el certificado de defunción de su carrera en los 90.
Van Damme tocó fondo, quedó solo y expuesto. Ahora, cuando ya no quedaba prestigio que perder, Van Damme empezó a pagar el precio de la dignidad. Sin los grandes estudios detrás, aceptó convertirse en un mercenario de su propia imagen. Y ahí aparece la mancha más difícil de borrar, el viaje a Chechenia. Van Damme aceptó ir al cumpleaños de Ramzan Kadyrov, un dictador acusado de violaciones atroces a los derechos humanos. Verlo ahí emocionado, gritándole "te amo" a un tirano, no genera bronca, creo que genera lástima. Parecía el fin, el payaso triste del cine de acción. Pero en medio de ese desierto, Van Damme tuvo un instante de lucidez brutal, un momento que nadie vio venir. En 2008 aceptó protagonizar Jean-Claude Van Damme, una película chica donde no hacía de héroe, hacía de él mismo. Y en el centro de la película, el monólogo. ¿Qué es lo que he hecho por este mundo? ¡Nada! No he hecho nada. Y ahora tal vez vaya a morir en este banco. No es una película, es una realidad. Una toma fija, sin cortes, Van Damme rompe la cuarta pared. No habla el personaje, habla la persona. Habla de las drogas, de las mujeres, de la mentira de Hollywood. Llora, pero no pide compasión, simplemente pide perdón. Fue la mejor actuación de su vida. La crítica que se había reído de él durante 20 años se tuvo que poner de pie. Esa fue su verdadera redención. No volver a ser el número 1 de la taquilla, sino tener el coraje de mostrar sus cicatrices. Y la vida de a poco le devolvió lo que había perdido. Sylvester Stallone, el mismo dueño de la casa donde casi se agarra a trompadas, lo llamó en 2012 para Los Indestructibles 2. Fue el perdón definitivo de la industria. Y en lo personal también cerró su herida. Se volvió a casar con Gladys, la madre de sus hijos, la mujer que estuvo antes de la locura, y ahí sigue. Hoy Van Damme ya no compite con nadie. ¿Se acuerdan del comercial de Volvo? Ese auto perfecto entre dos camiones. Creo que es la imagen que lo resume todo. Ojos cerrados, brazos cruzados, en paz. Van Damme entendió algo que muy pocas estrellas de Hollywood logran entender. Para sobrevivir, tenés que aprender a reírte de vos mismo. Tenés que aceptar que sos humano, que la cagaste y que a veces el hombre más fuerte del mundo necesita pedir ayuda. Él eligió el camino difícil, la humildad, y por eso hoy creo que lo respetamos. Pero también, gente, hubo otro. Hubo un rival que tomó el camino opuesto. Uno que nunca admitió un error, que jamás pidió perdón, que en lugar de volver a entrenar y recuperar su dignidad, se tiñó el pelo con betún, se puso un kimono talle triple XL y se escapó a Rusia para jugar a ser un soldado de verdad. Si creen que la historia de Van Damme es una locura de drogas y excesos, es porque todavía no vieron la del hombre que arrugó en la fiesta. Steven Seagal eligió vivir la mentira hasta las últimas consecuencias y ya tiene su video en el canal. Así que si no lo vieron, quédense porque después de este video llega ese. Y tampoco se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de Van Damme? ¿Es un ídolo o todo un chanta? Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima.